nunca he consentido que mi local fuera un sitio de marginal. Nunca, ni un gueto, nunca. Yo he estado abierto a la diversidad, abierto a la libertad. Y todo el mundo que viniera a mi casa que se sintiera libre de hacer lo que quisiera, siempre que respetara al otro. Ya está. Pero guetos no, cuartos oscuros no. Amor y contacto, que se ha perdido. Eso es lo que se ha perdido ahora, el contacto. Yo he estado de niño, me sentía un alienígena, porque en el colegio, cuando tuve uso de razón, los niños, por llevar pecas, yo era pecoso y pelirrojo, has tomado el sol con un colador, y yo no sabía ni lo que era un colador, pero le veía a mi madre y decía, mamá, ¿por qué me dicen esto los chiquillos? No, quieren jugar, no pasa nada, y no me molestaba. Pero cuando ya empecé a tener 8 o 9 años, era bastante amanerado o afeminado o refinado, no sé cómo yo era, pero sigo siendo igual. Entonces ya empezaba a decirme mariquita. Y yo decía, ¿por qué me dicen mariquita? Si a mí no me gustan los chicos. No entendía nada. Entonces fui creciendo. Te conté lo de la tía de leche esta que me metió en la escolanía de San Nicolás con la intención de que yo estudiara para cura, y yo, la verdad, era aplicado, me gustaba mucho estudiar y todo el rollo, pero la religión a mí no. Los domingos nos íbamos, yo iba con mis hermanos, con mis 2 hermanos pequeños, al matinal del Monumental, que daban Tony Jerry y historias de estas. Y entonces la primera vez en mi vida que sentí repulsa y asco fue cuando un señor se sentó a mi lado y me quiso tocar mis partes genitales. Y le pegué un ¡pa! Con lo pequeño que yo era y todo, pero así de alto, ¡pa! Le di y cogí a mis hermanos y nos fuimos del cine sin terminar la sesión. Luego se lo dije a mi madre y ya no nos dejó ir al cine solos. Ya vino con nosotros mi tía abuela, siempre venía. Que no entendía esas cosas, yo aún no estaba abierto a la sexualidad, ni tenía ni idea. La primera vez que yo tuve sexo fue a los 15 años y fue con una mujer, con una prostituta, que un amigo mío pagó 25 pesetas para que entráramos los dos a estrenarnos, como decíamos los chiquillos. Y yo cuando había terminado de hacer sexo, me dijo ella, nena, ¿has terminado? Digo, ¿esto qué es? Porque yo seguía, no sabía nada. Pero en ningún momento te sentiste discriminado porque te llamasen gay? Sí, bueno, eso lo sufría mucho. Sufría que me dijeran mariquita porque yo no me sentía mariquita, no sé. Pero también yo tenía el pelo largo, llevaba pantalones de campana, llevaba tacones altos. Entonces todo eso que era la moda glam de aquella época, con 16 años, ¿me entiendes? Pues me sentía marginado muchas veces porque no me sentía bien. Es que no, yo tenía novia, yo salía con chicas. Yo descubrí la homosexualidad en la mili. En la mili, chico. Estaba duchándome y de repente un compañero mío se duchó y me empalmé. Dije, aquí pasa algo. Entonces lo hablé con este amigo mío, Juan Alonso. Digo, oye, me pasa, dice, tú eres gay también, Tony, no te preocupes, no pasa nada. Y tuve que terminar con mi novia que tenía y todo porque ya fui gay. Claro, apunto en San Nicolás, en el catecismo, y del catecismo estuve allí en la escolanía de niño cantor, y estuve allí como 2 o 3 años, llegaron a ser, sí, hasta que cumplí 13 años. Entonces, como en aquel tiempo yo no sabía lo que era acoso, ni lo que era tocamiento, ni lo que era todo este tipo de cosas, pues un día que me vi en una encerrona muy desagradable, le pegué una patada al seminarista que quería tocarme y salí de la formación y me fui corriendo a casa. No le conté nada a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie, solamente les dije que no quería estudiar y que quería trabajar con mi padre en el horno. Mi padre no lo entendía porque me había muy aplicado y sacaba muy buenas notas, pero me dejaron trabajar en el horno de Ripoll, limpiando latas, repartiendo repostería por la ciudad, en los sitios que hacían los pedidos, y de allí me convertí en un adolescente pues
Pues nada, sin futuro. Yo tenía un concepto de... Yo ya demasiado espabilado o demasiado auténtico como para ensuciarme con esas historias. Porque he vivido en el barrio chino, he nacido en el barrio chino, he repartido revistas por los puticlubs y los clubs de alterne y las casas de citas, porque mi padre tenía un puesto de periódicos en el barrio y cuando llegaban las telenovelas, todas las chicas que trabajaban en los bares de alterne las tenían fijas, Selene, todas estas telenovelas que eran revistas, y yo las repartía 2 veces por semana y las propinas me las quedaba y eso me venía muy bien porque en el horno se trabajaba pero el sueldo íntegro se lo daba a mi padre y entonces a mí me apetecía también tener dinero para ir al cine o para salir. Al final dejé el horno porque me salió una empresa de prensa de aquí de Alicante, de Manuel Asín, que yo estuve allí repartiendo periódicos por todos los puestos de periódicos de Alicante y la provincia, todos los días, con una furgoneta, íbamos a repartir la información, la verdad, todo, las revistas que venían de fuera, todo. Y allí crecí, pero también me salió otro trabajo, estuve allí un par de años, y luego con 16 me fui a repartir camisas hechas a medida en la tienda de Benavent, de Rufina Arenas se llamaba la tienda, y yo entré allí de dependiente y también de repartidor de camisas que hacían los ricos a medida. Entonces iba a la casa de los ricos, tocaba el timbre, no, por la puerta de servicio, y algunos no me dan ni propina, pero otra gente sí me dio propina, vivíamos de las propinas. Y luego yo tenía un amigo en Alemania que se fue con su padre a trabajar y me escribía con él, porque en aquel tiempo no había móviles y las llamadas costaban un pastón, y me escribía con él, y un día así harto de repartir camisas y de ver la gente cómo te trataba de mal, dije, oye, ¿por qué no me mandas un contrato? Aunque yo nunca he visto la nieve, no me importa ir a Hannover a trabajar. Entonces lo consultó con la empresa, habían vacantes y me mandaron un contrato. Entonces yo fui, me pasé las revisiones médicas, que tienes que estar muy sano para ir, me sacaron sangre varias veces. Luego pasé esto y me fui a Alemania a trabajar, con 18 años. Estuve allí hasta los 21. Yo pensaba que me libraba de la mili por el consulado, pero no fue así, porque mi madre me mandó un telegrama y llamadas telefónicas. Nene, vente, por favor, que hay un problema, que nos quieren detener porque tú no vienes, estás prófugo. Y yo le dije, mamá, yo no estoy prófugo, estoy librándome por el consulado de Düsseldorf, pero no lo entendieron. Entonces tuve que rellenar unos papeles, mis pocos enseres que tenían allí, me llegaron a España conmigo en un contenedor pequeñito, y nada, me vine a hacer la mili, y cuando hice la mili, en Zaragoza hice el campamento, y lo demás me tocó en Jaca, Huesca, y en Candanchú las maniobras, y entonces yo, como tenía nociones de cocina, porque mi abuela y mi madre tenían casa de comidas, en Alicante, Casa Tomasa, comidas económicas, pues entonces me dije, mira, yo soy cocinero, dije en la mili, y me metieron de ranchero, a hacer rancho. Llegué a ser ranchero mayor. Pero un día que yo estaba de imaginaria en la mili, y 2 compañeros míos, gays, en aquel tiempo, se escaparon a bailar con pelucas y masiabrigos, pues resulta que cuando volvieron tan borrachos que se engancharon los abrigos en las alambradas y muertos de risa los detuvieron. El caso es que un día me llamaron porque yo tenía que atestiguar que yo estaba de imaginaria como que ellos se habían escapado, y yo dije que no. Entonces, al decir que no, en la sala de banderas de allí del ejército, del campamento de la escuela militar de montaña, me dijeron, pues te vamos a quitar de la cocina y te vamos a rapar al cero para que aprendas, y te mandamos a las cuadras a limpiar mierda de caballo hasta que te canses.
Y bueno, me sacan de la cocina, me voy a las cuadras y la cocina en 2 días ardió toda, explotó. Así que siempre he dicho que las cosas que me han pasado a mí no me han pasado por el azar, me han pasado por el destino, porque yo no tenía que estar ahí. Y cuando se quemó la cocina, ¡wow!, fue un desastre. Pues cuando terminé la mili, mi madre me llamó, que tenía que ayudarle en el restaurante que ella tenía, y me vine a Alicante, porque yo ya quería volver a Alemania, pero ya me quedé en Alicante a trabajar con mi madre. Estuve trabajando con mi madre una temporada en el bar, bueno, en Casa Tomás, comidas económicas en el barrio. Y entonces yo me iba a Benidorm, a la boutique de mi tía, que tenía una boutique en Benidorm, y yo compraba telas en Barcelona y fabricaba en Altea, en un grupo de señoras estupendas, que me copiaban, por ejemplo, cosas que yo había comprado en París, camisas y pantalones vaqueros, pues me los hacían igual, pero con telas compradas en Barcelona, y los vendíamos en Benidorm a saco. Hice un poco de dinero y me dio el ánimo de decir, pues ¿por qué no voy a montar una boutique en el barrio? El barrio tiene que cambiar, el barrio no puede ser como está, tiene que dar... He visitado todo el mundo y los cascos antiguos siempre había tiendas de joyería, bisutería, imprentas, tiendas de ropa, había de todo en los cascos antiguos, cerámica, todo. Entonces digo, pues yo voy a montar una boutique en el barrio. Entonces, mirando locales, encontré este local chiquitito, que bueno, los historias vinieron luego, estaba al lado de una carpintería, de una herrería y una carpintería había al lado de este local. Y era una casa de citas, llamaban La Cueva, y era de la señora Adela Quesada Tienza, la propietaria, que también tenía el Ricky y el Trineo, 2 bares de alterne. Entonces hablé con ella, digo, ay, yo quiero montar aquí una boutique. Ah, pues vamos a verlo. Vi el local y dije, no, aquí no puede haber una boutique. Había tanta humedad, porque eran casas viejas y mal cuidadas, y dije, pues mira, voy a montar un pub. Y ella no sabía lo que era un pub, porque yo venía de Alemania. Entonces, pues nada, hablé con mi hermano, el Tomás, y con el Paco, empezamos a tirar tabiques allí, diciendo sitios diáfanos, y había una habitación grande, había una chiquitita, había otra más pequeña, había un salón y un baño. Entonces lo convertí, lo que era el salón, en una barra, la de dentro hice bancos de obra, porque todo el escombro que tiramos lo metimos dentro de los bancos de obra para que no nos pillaran que habíamos hecho una cosa ilegal. Me fui al gobierno civil a pedir la licencia de pub, no lo entendían porque el barrio estaba lleno de puticlús. Entonces el padre de Nacho Duato era el gobernador civil en el año 74 en Alicante, y resulta que Nacho, Lola y Santi yo los conocí de jovencitos en Altea, y su padre estaba allí, incluso con Robert, otro niño americano que era amigo de ellos, nos íbamos siempre de marcha. ¿Qué pasó? Que yo fui a pedir la licencia, me dijeron, sí, no te preocupes, que el 5 de agosto te damos la apertura. Y yo, en el periódico de información, me gasté un dinero que no tenía, poniendo una publicidad. Inauguramos en el barrio el primer pub con música, porque todos los bares del barrio tenían máquinas de discos, no había música en vivo, salvo en un sitio del Patatero, el Maxi Pop se llamaba, que él tenía musiquita, pero también cada 2 por 3 se la quitaban, porque los permisos de música siempre fueron nuestra perdición. O te venía alguien y te metía una multa por el sonido, o se quejaba un vecino y te fastidiaba. ¿Qué pasó? Que abrí el bar. El 5 de agosto no pudo ser, me llegó un nacional, me dijo, no puede abrir. Pues al día siguiente temprano me fui al gobierno civil a decirle por qué no podía abrir. Entonces me dijeron, estamos en la duda, como sea un puticlub más, te lo cerramos en 24 horas. Digo, no se han enterado que no es un puticlub, es un pub. En Inglaterra, en Alemania, en todos los sitios se llama pub al sitio que dan copas y dan algún... Yo tenía bocadillos allí,
y dan comida y hay música. Eso es un pub. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Me dieron la licencia, vieron que no pasaba nada y al día siguiente inauguré. A partir de ahí empezaron a llegar toda la gente que quería saber qué pasaba ahí dentro. Ahí se reunieron los del Partido Comunista, los socialistas, los anarquistas, todos venían allí a reunirse y a hacer sus charlas en los cuartos. Entonces alguien en aquel tiempo se chivó, porque habían chivatos, había muchos chivatos que controlaban. Nos dieron la apertura, y yo lo sé, para tener a la gente controlada, porque estábamos en el año 74, vísperas de que muriera el dictador. Murió en el 75. Entonces daban esa manga un poco más abierta para tener a la gente controlada, pero también para ficharla luego, porque las redadas que yo sufrí en el barrio fueron atroces, muchísimas. Y yo recuerdo que mi padre me regaló un solitario, y yo no quería un solitario, y me hizo un pendiente. Con 24 años yo llevaba un brillante aquí en la oreja, enorme. Y entonces, cuando venían las redadas, decía, el del pendiente también. Entonces, cuando yo iba a comisaría, una madre me decía, quítate el pendiente, que cuando entres para adentro te van a dar de hostias hasta en el carnet de identidad. Yo me quitaba el pendiente, entraba para adentro, decía que era el propietario del bar y no me pasaba nada. Era el pendiente el que molestaba. Entonces empezaron a llegar, pues, transformistas, empezaron a llegar travestis, empezaron a llegar gente del espectáculo que tenían conmigo una cierta confianza y empezamos a hacer espectáculos en el bar. ¿Cómo nació la idea de poner nombre al Forat? Pues estábamos picando, quitando los azulejos y las humedades de dentro, y entonces colindante al Forat hay una casa que era una peluquería, y había una señora mayor que gritaba, ¡eh! ¡Parar ya! Que tiene un forat así de grande en el menjador de tanto que estáis picando. Que tenía un agujero muy grande en el comedor de tanto que estábamos picando. Que era mentira, pero era la gente tan exagerada que yo subí luego para repararlo y no. Lo que pasaba, que de picar, ahí se le habían caído unos azulejos que estaban mal pegados, pero nada más. Entonces yo a ese local iba a poner el nido, el niu, porque era tan pequeñito y cada cuarto era como estar en un sitio recogido. Pero al decir el Forat, digo, ya está, el Forat, se va a llamar el Forat. Pero yo el Forat lo hice con retazos de todas las casas abandonadas del barrio, todos los azulejos que habían, y estaba con la pierna rota, haciendo esto, que me la rompí en Benidorm, una Semana Santa, y el Forat se inauguró en agosto. Y yo, desde la Semana Santa, con la pierna escayolada, iba por las casas abandonadas del barrio en derribo, quitando los azulejos modernistas o pintados a mano o cosas así, para ponerlos en los banquitos de obra como referentes, dándole identidad. Y cenefas de zócalos, de escaleras y de todos, que los quitaba yo. Iba con una cartera de cuero de cartero, con un cincel y una escarpia, y cogía todo del barrio. Me metí en un burdel cerrado, el número 4, y había una foto preciosa colgada en la pared, antiquísima, de los años 20, de una chica que no se llamaba Kika, pero había sido una prostituta joven, muy guapa, que había muerto en esa casa, y la dueña de esa casa se conoce que le tenía mucho afecto y tenía la foto ahí. Y cuando murió la dueña de la casa, dejaron la foto y los enseres que quisieron abandonar, y estaba la casa cerrada. Como yo vivía en el 6 y esto era en el 4, por la azotea, un día entré a esa casa y vi la foto y dije, hostia, ya está, la Kika. Y entonces también me encontré en otras casas fotos de personas con bigote y un señor muy apuesto, el chulo de la Kika, el protector de la Kika. Hizo una historia sin nada, sino con... A la gente hay que darle fantasía. Pues entrabas y veías a la Kika, y luego en los cuartos, el chulo de la Kika, el protector de la Kika, y me la robaron las fotos, que lo sepa, la gente se lo quería llevar siempre todo. Así nació el nombre del Forat de la Kika. Cuando me obligaron a derribarlo,
en el año 91, el ayuntamiento, con la falsa promesa de que me iban a ayudar en edificarlo de nuevo, porque el edificio poco a poco lo compré yo entero, Pues resulta que mi arquitecto hizo todo un plano fantástico para tener un lugar diáfano como yo quería, con un escenario en alto como yo quería, para que nadie se pasara con los artistas, porque allí actuó Frufru de Alaska, Norma Anormal, Pamela del Cairo, Lolita Westinghouse, fíjate tú, y a mí me llamaban la Kika cuando actuaba, ¿me entiendes? Porque decía, vamos a ver la Kika, o yo, y los más allegados me llamaban la Tita, yo era la Tita. Entonces todo esto viene porque yo me iba a la boutique americana, de aquí en el Pla, que había una boutique que vendía ropa americana. Entonces yo compraba vestuario allí de América, vestidos largos o cosas extravagantes, y servían para los números para las artistas. La Lolita Westinghouse hacía Nina Hagen, la Norma Normal hacía canciones de revista, Frufru de Alaska siempre hacía cuplés. Era como si fuera la Olga Ramos, y era horrible, porque no se sabía la letra, no sabía nada, y la gente se moría de risa. Ella se enfadaba porque pensaba que lo hacía bien, y lo hacía muy bien, pero mal, y eso era lo bueno de estos casos. Entonces había otra que siempre venía con el playback, pónmelo, y pónmelo al momento, que yo no quiero equivocarme, y siempre se equivocaba. Bueno, era increíble. He tenido gente famosa de ballets americanos que estaban en Madrid actuando, venían a Alicante y me bailaban en el bar, o me hacían cosas en el bar que quedaban en la noche. Mi amigo Richenel cantaba en el bar y tenía una voz de soprano altísima, y de verdad, la bomba. A raíz de esto, la Edad de Oro de Paloma Chamorro se interesó, porque Acuarelo, Baquelita, Paco Ocoña, que murió, y otro más, hacían un grupo de musiquita tecno, y entonces vinieron la Edad de Oro a rodar Alforat. Entonces yo llamé a Morticia y los Decrépitos, y ellos otros llamaron a un grupo de Benidorm y a otro grupo de Villajoyosa, que eran Morticia y los Decrépitos eran punkis, y los otros eran como pop, y los otros eran como rock, y actuaron allí para filmar la Edad de Oro. Pero no voy a nombrar a este hombre que me hizo daño ese día y no lo pudo conseguir. Quiso cortarme la luz para que no filmaran, estando el equipo de televisión española y todo dentro del bar, que era por la tarde, que no molestábamos a nadie, pero a él sí. Y entonces llamó a Hidroeléctrica, córtenle la luz a este que está haciendo aquí un escándalo y tal. Entonces llegaron y digo, miren, es un escándalo, están filmando para televisión española, y le molesta si el público que hay aquí, hay muy poco público, realmente quieren animar y tal. Era una cosa rápida. Pues bueno, hasta ese punto me han odiado, no me han dejado crecer. Cuando la casa me obligaron a derribarla, el contrato que me llegó, el aviso que me llegó era de 48 horas, o la tiraba o me la tiraban ellos. Y entonces me pedían 5 millones de pesetas por tirar una casa de 90 metros. 5 millones. Yo consulté con gente que estaba en este momento, a mi hermano no sé si le pregunté, pero supongo que sí, a alguno de ellos le dije algo. Digo, fíjate tú, el robo que quieren hacer conmigo. Esta casa que de tirarla puede valer 1 kilo, a cobrarme 5. Entonces llamé a un amigo mío, que su padre era arquitecto, y que habíamos trabajado con la persona que él quería mandarme el teléfono, que era el abuelo, que se dedicaba a hacer derribos de San Juan, y hablé con el abuelo. El hombre amablemente vino esa misma tarde para el día siguiente ir a donde estaba la parada de autobuses de toda la vida. Ahí había un espacio que era arquitectura de Alicante, y allí presenté a este hombre que se hizo cargo del derribo y me cobró 1.300.000 pesetas. Yo me he preguntado siempre, ¿dónde iba el resto de los 5 millones? Todo eso se lo han quedado ellos, se han enriquecido ellos, y lo digo con las de la ley, porque el barrio se lo han quedado así, inflando las facturas de derribar casas
a los herederos que han heredado esa casa y se encuentran que tienen que pagar 3 millones o 2 millones o 5 millones, que como era mi caso, y no tienen para pagarlo, y el suma sigue y los expolian. Así se han quedado con casi todo el barrio. ¿Y cómo te fuiste al otro local? Bueno, el otro local fue una mala idea, porque yo no quería perder el punto con la gente, ni quería perder el contacto con la gente, y quería quedarme en el barrio. Solicité al ayuntamiento y el ayuntamiento me mandaba al puerto a pagar 400.000 pesetas de alquiler, ¿me entiendes? Como le pasó a mi hermana, que fue una ruina, la pobre. Ella trabajaba en un bar de copas en el barrio, en el Divina, entonces quiso independizarse y se fue al puerto a coger un bar con 2 amigos más, y fue una ruina. 400.000 pesetas de alquiler. ¿Quién paga eso? Imposible. Entonces yo encontré un local ahí en la calle Primo de Rivera, que lo restauré todo, gasté un montón de dinero en azulejos, en pinturas, en adecentarlo, maravilloso, pero tuve un problema muy grande. En el segundo piso de ese edificio había una pensión, Hostal México, y ahí me amargaron la vida 4 años, desde el 91 al 95. He sufrido eso, y he sufrido las envidias de personas gays también, que me han hecho hasta vudú en el bar para que no me llegue a nadie. Te lo digo porque en estas cosas yo estoy metido, no los practico, pero sé cómo son. Una amiga de mi madre vino de Marruecos y me dijo: tu hijo le han hecho una cosa con plomo en la puerta para que no entre nadie, tiene que salir de ahí porque si no va a peligrar su vida. Y traspasé malamente ese bar y me fui a vivir a Ibiza. Pero ese año Ibiza no fue como yo quería que fuera. Todos los trabajos que tenía allí, de todos los que había, me salieron 2. Pues cuando vine de Ibiza me puse a trabajar con la televisión de Alicante, con mi amiga Lola, la vidente. Estuve un par de años con ella y un día me dice mi hermana: hay un amigo que se ha quedado en un local que antes un puticlub, que quiere que se lo decores en un patio andaluz. Y yo le dije: ay, por favor, un patio andaluz, eso está más visto que la Cirila. Le voy a hacer un camerino de drag queen, yo. Entonces, como yo conocía a Carmen Extravaganza, que es una americana transexual bellísima, he conocido a Divine, he conocido a Sylvester, que todos eran puntazos, iconos ahora ya para siempre jamás, pues entonces vi el local y dije: no, esto va a ser un camerino de una drag queen. Entonces la barra la hice toda como si fuera con espejos, pero con bombillitas, como que te vas a maquillar. Y todo el local estaba en azulejos rosas, que los compré en Valencia, donde están, en Castellón, donde están los azulejos. Y puse todo cuadros, fotos ampliadas de Carmen Extravaganza, de Divine y de Viviana Fernández, que no se olvide, una foto así de grande, dedicada para mí, que se la puse allí también, para que fuera el camerino de las estrellas. Eso fue, se llamaba Divina, el bar, que aún sigue en el barrio. Vale. A raíz de ese bar, en la plaza de Santa Fa, había una horchatería, que estaba en traspaso, una horchatería, que antiguamente había sido una oficina de la CAM. Y entonces la chica que tenía la horchatería quería 5 millones de pesetas de traspaso. Yo no tenía 5 millones, tenía 3. Y mi madre me prestó 5 millones, se los di de traspaso, y con los 3 que yo tenía remodelé el local e hice el último foral que tú ves, con ese toldo, con la bandera gay, que molestaba tanto, que intentaron quemármelo 1.001 vez. Intentaron quemarlo, pero por la cara, el toldo, y los del ayuntamiento enfrente con tan... Ana, no sé cómo decirlo, tan abiertos a la diversidad que dicen ser, odiaban que estuviera ahí el toldo de la bandera gay y el foral sobre todo, que era un corazón luminoso, que fue como 4 o 5 veces lo que lo tuve que comprar nuevo, porque me lo rompían a botellazos y a pedradas. Los cristales que tenía grandes estaban blindados, que era doble cristal. Yo me fui de ese local con una pedrada enorme en una de las partes del cristal y el otro no, y lo dejé así porque valía
3.000 euros cambiarte el cristal. Lo he pasado fatal. Ahí, cuando venía la gente ya de marcha que se bajaba para el puerto, tiraban pedradas, me meaban, intentaron un día quemar el toldo varias veces, porque lo tenía que recoger por la noche, si no al día siguiente no lo encontraba. Pero ese local también fue un puntazo, porque puse un pequeño tarimado donde hacía las actuaciones más divinas del mundo, y siempre sin avisar. Yo nunca hacía publicidad. Luego el ángel que yo he tenido en mi vida ha sido mi madre, que era mi consuelo, y cuando mi madre falleció, pues yo le dije antes de fallecer le dije, mamá, el día que tú te marches, yo me voy a vivir a Ibiza, porque es el único sitio que he encontrado paz y tranquilidad. La gente no me mira, la gente no me critica, la gente no me odia, al contrario, allí eres uno más y me quieren sin saber que tengo un pasado como el que tengo. ¿Me explico? Entonces, mi madre dice, no, vete ya, nene, vete ya. Pero a mí una vidente en Ibiza, en la noche de San Juan, que estuve ese año, en el 2009, me dijo que a mi madre le quedaban 3 meses de vida. Pero yo no lo quise decir, ni a ella, ni a mis hermanos, ni a nadie. Entonces, cuando yo vine de Ibiza y le traje una crema alemana que le gustaba a mi madre, me dice, nene, ¿cuánto tiempo te han dicho que me queda? Porque mi madre era como yo, tenía ese punto que sabía. Y mamá, 6 meses, es mucho tiempo, yo no quiero estar aquí más tiempo. Y duró los 3 meses que me dijo. Esa señora también me dijo, te vas a ir de Alicante, vas a perderlo todo, no te preocupes, pero vas a remontar en Ibiza. Y así me ha ido. También me dijeron de un novio que venía y que también me lo mataron. Claro. El Forad, yo tuve la idea de dar actuaciones en vivo, y eran todo playbacks, salvo a alguien que cantaba en vivo también y no pasaba nada, o habían striptease, o había bailarines, o habían cosas. Siempre, cada noche que llegabas era inesperado, no sabías lo que iba a ocurrir. Entonces ahí empecé a darle otro rollo. Puse cortinas, hice un escenario, cambié la barra de sitio, más espacio. Estaba muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya te digo, el aforo era reducido y estaba toda la gente en la puerta, que yo tenía en aquel tiempo un portero, para cuando estuviera lleno que no entrara más gente, porque con los yonkis y los chorizos se hacía en el agosto cada noche que entraban al bar robando chaquetas, porque tenía bajo de los vasos habían para colgar las chaquetas, y la gente amablemente ponía ahí su cazadora de cuero, cuando se había dado cuenta se la habían robado. En el Forad muchas redadas, sobre todo para fichar a la gente. En aquel tiempo tenían que ficharlos. A mí nunca me ficharon, pero porque decía que era el propietario. Redadas contra los entendidos y travestis, sí, pero sobre todo buscaban políticos que aún no estaban salidos. El principio fue el politiqueo, y luego vinieron la transexualidad, porque yo he tenido en el bar trabajando conmigo transexuales, he tenido gays, he tenido chicoetéreos, y he tenido hasta un enfermo de SIDA, pero era positivo, pero de los que no contagian, porque yo he tenido lo peor de cada familia conmigo. Una vez alguien muy importante me dice, pareces la Madre Teresa de Calcuta, tienes a tu alrededor todo lo que nadie le daría cuartel. Digo, no es que yo le dé cuartel, es que se lo merecen. Hasta una chica que estaba en el bar, bueno, no sé si decir esto, pero le ayudé en ponerse sus tetas, yo qué sé, ¿me entiendes? No sé, yo he ayudado a la gente, pero por el plano de marginación ha sido más la gente fascista la que ha jodido mi vida, porque me ponían pintadas de judío masón en la fachada, maricón de mierda, queremos verte muerto, un montón de cosas. Me tiraban bolsas de basura que estaban allí por la noche, que aún no había pasado la basura y el bar estaba lleno, me la estampaban dentro del bar. Cosas muy, muy desagradables he vivido. Y he vivido también el rollo del acoso y del derribo, en el plano de que cuando yo abrí el bar tuvo tanto auge y yo vendía quintos de cerveza. Fíjate tú, tengo el récord
en aquel tiempo de vender quintos de cerveza, botellines. Y cuando la gente montaba bares a continuación, la crítica que tenían hacia mí era nefasta. Ahí no vayas, que es un bar de maricones. Sí, sí, sí. Y gente que estaba alrededor, ganándose la vida también. Pues al Forá que no fuera nadie porque era un bar de maricones. Y mi bar ha pasado todo el mundo. Puedes ver este hombre, pero este hombre y miles y miles y miles de personas que han sido la crema de la ciudad y de todos los sitios. Gente, mira, cuando abrieron, ¿qué te iba a decir? Cuando abrieron más locales en el barrio, el itinerario que había era visitar el Forá. Bueno, entraban a ver lo que había. Si estaba así con gente, se quedaban. Que no, volvían luego. Pero otras veces los dueños de los locales venían a mi bar, que estaba lleno, con el falso pretexto de invitar a chupitos a gente para llevárselos a su bar. De eso he tenido así. Y he tenido que decir, ¿qué morro tienes, tío? Los 20 de noviembre de aquellos tiempos venían los de Fuerza Nueva al bar a pegar a los gays. Y como no encontraban gays, me encontraban a mí, me hacían un culo, se bajaban los pantalones, cuando veían las fotos que yo ponía de gente desnuda, o de Robert Mapperton, que yo puse las fotos en mi bar antes que nadie, porque las traje de Nueva York, ¿me entiendes? Y aquellos se ponían en el bar y decían, mira, mi culo es mejor que ese. Los niños de Fuerza Nueva estos. Entonces aquel día mi hermana entraba, que nos íbamos a una fiesta, y estaba vestido de torero antiguo, así como muy goyesco, pero muy... A mí siempre me ha gustado blanco, perfil de labios, una cosita así, muy años 20, ¿sabes? Y muy pintado, como esas tarjetas antiguas que se ven coloreadas, que parece más gay él que ella, ¿eh? Pues entonces yo estaba así de torero goyesco, y estos ya se iban del bar porque no encontraron a nadie para pegar. Y cuando salían para la puerta entró mi hermana. ¿Dónde vas? Soy la hermana de Tony. Ah, pasa. Y entonces entró mi cuñado. ¿Dónde vas? Voy al bar. Aquí no entres, que es un bar de maricones, le dijeron esta gente. Y le pegaron un cabezazo y le rompieron los dientes de delante. Yo no puedo ver sangre, y cuando vi a mi cuñado sangrando la boca, caí corriendo al suelo, me desvanecí. Entonces cuando me espabilaron y vi lo que había ocurrido y a mi cuñado se lo habían llevado para curar, cogí un extintor, salí a la puerta, aún estaban ahí los 5, al verme 2 salieron corriendo y 3 se enfrentaron conmigo y les di con el extintor a los 3, los puse de cemento y uno de ellos que cayó al suelo le quería chafar con el extintor la cabeza. Imagínate tú hasta qué punto un ser humano llega a esto. Entonces mi madre, que estaba al final de la calle, me gritó, si no yo estaría preso hoy en día, porque lo hubiese matado, sin ningún rencor. Un niño de 10 años, así, de ahí del barrio, venían y me tiraban. Ellos eran los que a veces decían que era un bar de maricones, ellos tan pequeños, de 10 y 12 años, era un bar de maricones, cuando uno de ellos, su madre era prostituta, atención, y yo la conocía. Entonces yo venía del cine, yo siempre me iba a la primera sesión al cine, y a las 8 llegaba al bar, y me vi toda la calle y todo el bar lleno de bolsas de basura rotas, con una peste que te morías, y un niño que salía del bar corriendo y lo cogía así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, esto es un bar de maricones. Y yo le dije, niño, ¿cómo dices esto? Si tú eres maricón. Años después, mi hermana Isabelita en Benidorm encontró a ese niño haciendo striptease y stripper, que era stripper, y le dijo, tu hermano desde pequeño ya me avisó que yo era gay, que lo sepas. El agua de Alicante la inventé yo porque resulta que en Ibiza yo trabajaba en un bar que se llamaba Manacá, que era un bar brasileño, y hacíamos unos cócteles con sandía, con mango, con papaya, pero con cachaça, con alcohol dentro. Entonces, el limón granizado, que es tan típico de Alicante, yo cogí y le dije, pues mira, vodka y absenta. Y era un bomba, porque lo servían en chupitos, aparte de refrescante, te dejaba el dulzor del anís, del absenta. Y eso fue la gente lo ha querido imitar y no lo ha conseguido. Yo tengo la impresión que a lo largo de mi vida, como he sido una persona
que no he sido un gay que he ido por el sexo en las relaciones, sino yo soy un sentimental. Me ha gustado siempre una relación en el enamoramiento, el conocer a la persona, sin prisa, sin nada, porque nunca he tenido prisa. Pero estos chicos que venían al bar, del barrio, o de otros sitios, o de San Antonio, donde fueran, venían al bar, y algunos de ellos, que eran así bastante canallas, me tiraban los tejos, y yo no tenía nada que ver con ellos. No quería acostarme con ninguno, ¿me entiendes? ¿Por qué no? Entonces me tenían esa ojeriza y iban a por mí. Me destrozaban el bar, clavaban cuchillos en las barras de madera, y hasta incluso un día entró uno que ya no está vivo, se llamaba Juanito, pobrete, y vino a por mí porque yo le había increpado en la calle cuando estaba robando a un niño que había entrado al barrio a comprar costo, y vi cómo le estaba con una navaja quitándole la cazadora que llevaba y lo que había comprado. Y yo con un palo, ¡pah!, lo rompí en la espalda de este individuo y el niño salió corriendo, pero me quedé con él, con el cuchillo, y yo con medio palo. Entonces me refugié detrás de unos coches, y una vecina, que en gloria esté, que era la dueña de una colchonería de ahí, de la calle Labradores, llamó a la policía. Entonces al llegar la policía, él huyó. Yo puse la denuncia, claro, porque estaban atracando a la gente. Yo tenía una tienda de antigüedades fantástica en el barrio, la tuve que cerrar por la delincuencia. Venía la gente a comprarme a la tienda y le robaban las cadenas o los bolsos o las tiraban al suelo. Y eso fue en aquellos años. A continuación, desagradables, pues sí, me robaron 18 veces en un año en el bar. Imagínate, tú, no había ya ninguna compañía de seguros que me quisiera asegurar, porque yo tenía seguro del bar. Mi equipo de música, el último, apareció en Alcoy, porque lo pinté en color violeta y con una pegatina del bar. Entonces la policía lo encontró, y en el juzgado de Alicante, ahí de la plaza del ayuntamiento, había una chica que venía por el bar y dice: Toni, ¿a ti te han robado un equipo de música? Sí. ¿Y pone el forat? Sí. ¿Es de color violeta? Sí. Pues mañana cógete un taxi y vete a Alcoy, o coge el autobús, vete a Alcoy y tráelo porque es tuyo. Y es que los mismos que me lo habían robado lo habían pasado a otra gente a cambio de costo, de hachís, porque eran los trueques. Tú te dio un equipo de música, tú me das hachís. Esta gente que venía de Marruecos les dio hachís a ellos y ellos le dieron el equipo de música que esta gente no sabía que era robado. Fíjate tú cómo lo recuperé. Cuando falleció mi madre, yo decidí cerrar la tienda del barrio y cogerlo, un contenedor de 60 metros cúbicos, camiones de mudanzas, vacié mi casa, mi doble dúplex que tenía en el barrio, todo, y me lo llevé a Ibiza y dejé el bar a mis hermanas, con la condición de que si funcionaba como funcionaba, que cada mes me pasaron un poquito, una mínima cosa, 500 euros, 400, lo que fuera, para yo seguir tirando y no tirar de mis ahorros. Entonces, resulta, un día mi hermana me dice: mira, Toni, este mes no hemos sacado ni para el alquiler. Digo: pues cariño, o te espabilas o te van a tirar a la calle. Ah, bueno, esta señora cuando remodeló la casa nos quitó toda la insonorización que yo había puesto en el bar, que me costó un pastón insonorizar el bar para que no subiera el volumen al primer piso, porque los techos eran grandísimos. Y todo no lo quitó. ¿Pero con qué fin? Con mala fe, para que luego, cuando estuvo cerrado 3 meses, por obras, fíjate tú. No pagamos el alquiler, por supuesto, pero por obras. Cuando se volvimos a abrir, nos pasa la minuta de 1.500 euros el alquiler. Eso era ilegal. O lo tomas o lo dejas. Digo: ¿pero cómo voy a dejar si he invertido aquí todo mi dinero? Estaba yo tan harto de sufrir con esta persona. Sí, pues mira, la Rosy de Palma, la Sara Montiel, directores de teatro, que ahora no recuerdo su nombre porque era un señor estupendo que se sentó y digo: ¿quiere una otra copa? Dice: no, estoy fascinado con el sitio y con la música. Y mira, me coges así en blanco, tendría que mirar todo lo que he escrito, porque había un mogollón de personas que han pasado fugaces por el bar. Mira, cuando rodaron Tacones Lejanos, aquí en Elche, Almodóvar, vino Victoria Abril,
vino Marisa Paredes. Yo me fumé un porrito con ella, con Marisa Paredes. Con Victoria Abril bailé un paso doble en el bar. El equipo de Almodóvar estuvo todos allí. Él no pudo venir, que lo conozco, y porque se había indispuesto, que había cenado mucho y se encontraba mal. Pero también quiero decirte que mucho tiempo atrás, antes de Almodóvar ser famoso, fue invitado aquí a Alicante con Alaska, olvidó, en el Colegio de Arquitectos de Alicante, para el concurso de fotografías que hacían cada año. Entonces estábamos en el jurado, Pedro Almodóvar, Alaska, Daniel Escolano, que es un pintor, Pepe Calvo, que es un fotógrafo, y yo, que soy Toni del Forat. Éramos el jurado del equipo, y luego fuimos a comer al restaurante de mi tío, que ya no está, el Jumillano, era mi tío, y entonces, como no eran famosos, no firmaron en el libro. Sin embargo, tiempo después le llevé a Charo Vega y al cantante este que canta Sangre Española, ¿cómo es, Dios mío? Que ha muerto además el chico y era encantador. Tena. Manolo Tena, que también estuvo en mi bar, y fuimos allí a cenar y sí que firmaron en el libro de honor. No sé, en este momento anécdotas, estoy en blanco, pero así voy recordando. Ah, por cierto, en ese certamen de fotografía, Acuarelo ganó un premio, que es el compositor de Mónica Naranjo, él fue quien me trajo a Mónica Naranjo también al bar, y la gente no la conocía, porque venía con un chándal, sin maquillar, sin tacones, y es una cosita chiquitina, y yo me hice una foto con ella también, que está por ahí, y fueron encantadores todos. ¿Qué quiero más recordar? ¿Dónde hay más para recordar? Mucha gente, cariño, si es que esto es... Mira, cuando abrieron la Ciudad de la Luz, ya ni te cuento, pasaba todo el mundo de los equipos de rodaje. Los recuerdos bonitos de esa época es ver, por ejemplo, en Hogueras, cómo venían todas las belleas y toda la gente al bar a estar conmigo, a brindar conmigo. Una de ellas, que salió dama de honor, me regaló su traje de alicantina, fíjate, en aquel tiempo, y yo salí de alicantina con ese traje pidiendo libertad de expresión. Salí primero con ese traje. Luego yo me lo ponía cada 2 por 3 para estar en el bar, y eso animó a que el colectivo ya viniera al bar arreglado, que en aquel tiempo la gente se arreglaba, se pintaba, se maquillaba, aunque luego cuando salía del bar se lo quitara todo para ir a su casa, pero allí estaban la gente como si estuviera en una fiesta. Un amigo mío dice, tu local era un oasis dentro de Alicante, porque era el único sitio donde no pensabas que estabas en una ciudad, sino estabas en un mundo mágico. Las 2 veces que salí vestido de alicantina, una de ellas pidiendo libertad de expresión, y la otra, libertad sexual, iba de alicantina también. Pasa que la pancarta la ponía así, porque yo nunca he buscado el protagonismo, Rey. Yo he ido a decir lo que sentía, pero no a decir, mira, el Toni va vestido de alicantina y va pidiendo esto. No, yo iba de alicantina para que vieran que te puedes vestir de alicantina, porque la libertad de expresión es esa. Y además con trajes regalados por belleas, que yo no he comprado nunca nada, hasta la banda me dieron. No, ¿qué dices? Si quieres que te diga, fue así. Un amigo mío ha dicho que el Forat era un oasis en Alicante, porque yo tenía ahí dentro todas las ovejas negras de todas las familias, toda la gente incomprendida, toda la gente marginada, venían, y toda la gente estupenda venía, y toda la gente que quería oler venía. Todo el mundo ha estado mezclado, porque nunca he consentido que fuera only one, sino para todos los públicos. Entonces, la trayectoria de todo esto ha ayudado a mucha gente a encontrarse, a mucha gente a ver la diversidad, que no era un tabú, y ya no es un tabú. Pero eso sí, las pobrecitas amigas mías, o amigos míos que ahora son amigas, que eran travestis
y tienen que hacer la prostitución para cambiarse de sexo, eso ha sido muy crudo, y algunas se quedaron en el intento. Pues también vino el SIDA, recuérdalo, que con el SIDA hizo una limpieza enorme, sobre todo a los transexuales y travestis que hacían la carrera, y gente de Alicante que se fueron a Barcelona para que aquí no los vieran, murieron allí de SIDA, y gente que estaba aquí en Alicante, que se iba a Correos a hacer la carrera, murieron en otro sitio infestados de SIDA. Eso fue la pandemia que eliminó mogollón de personas que hoy serían puntazos, pero también ayudó a que ya no tenían que irse a Casablanca a operarse, se operaban aquí si tenías dinero. ¿Y cómo tenías dinero? Pues cariño, con que se queden con todo el cariño que les he dado y con todo el respeto que los he tratado y con todo el... cuando venían y los consolaba, el consuelo. Yo me quedo con el consuelo que le he dado a la gente cuando eran no personas gratas en su casa o en su trabajo. Algunos venían en carnaval vestidos de mujer, yo ponía la foto en el foral, ay Tony, quita esa foto de como me vean me despiden, ¿me entiendes? Y anécdotas de este tipo, muchísimas, no se lo digas a nadie, yo no soy así, cosas de estas que ya espero que se subsanen y la gente tenga abierta, que si eres así, eres así, y si no se lo dices a nadie es porque no quieres, pero tú eres así. Y así vas a terminar. Lo que es mucha tristeza, que salgas del armario como ha salido ahora el Bosé, con 500 años. Yo lo único que puedo pedir en esa manifestación es libertad sexual. Cogí una sábana de mi casa, cogí un lápiz de labios, porque no tenía ni pintura ni nada, y puse libertad sexual. Y con una amiga mía, periodista de Madrid, Charo, nos fuimos los dos, yo vestido con un mono miliciano, y ella como iba, con mi pelo largo y una coleta, con en el principio de la manifestación, con la sábana, así. Y esto, de Alicantina, pues esta tarjeta, para mí, representa muchísimo, porque para mí es la libertad de expresión. Cuando nadie se atrevió a vestirse de Alicantina, salí yo en una manifestación el 1 de mayo, pidiendo libertad de expresión.